Buenas tardes, vamos a dar inicio y me imagino que se irán sumando las personas en los próximos minutos, pero vamos a iniciar ya, son 5 minutos pasada la hora. Bienvenidos y bienvenidas a todos, gracias por unirse a esta sesión. Gracias por escoger de entre todo el universo de los webinarios disponibles en estas semanas a propósito de que estamos todos en cuarentena. Gracias por seleccionar este y aportar a la discusión respecto de la cobertura de salud universal. Creemos que es un momento en los que todos estamos sumidos en la emergencia, pero es un momento clave para empezar a discutir el sistema de salud que queremos, la cobertura de salud universal que queremos para el día después de la emergencia por COVID-19. Esta es una sesión en la que se unen los esfuerzos de Stop AIDS, la Red por la Sostenibilidad de la Sociedad Civil, la CSN, AIDS Funds y Frontline, que han contribuido al desarrollo de un documento para incidir en la Asamblea Mundial de Salud. Javier nos va a presentar las líneas generales de este documento, pero antes vamos a tener también la intervención de Ana María Béjar, de IPPF y CISEM también, para escuchar sus apreciaciones respecto de las tendencias en la arquitectura global en salud y cómo podemos mejorar la rendición de cuentas y los lazos con los países apropiados localmente y conectados con el ámbito global también. Bienvenida Ana María, y además no quiero dejar de mencionar que es un día especial para hablar de salud en este webinario, ya que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Así es que, sin más, le doy la bienvenida a Ana María. Y buenas tardes a todos y a todas. Es realmente un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y por organizar este importante seminario. Como decía Lidice, es un momento realmente crucial para plantearnos qué queremos del futuro, ¿no? Esta epidemia nos ha puesto de manera muy dramática la realidad que vivimos, ha funcionado como una lupa, ¿no es así?, de todas las inequidades que vivimos, que vive la mayoría de la población en el mundo. Solo para darles algunas cifras, no les voy a dar cifras de acceso a la salud porque sé que las personas que están en ese seminario las conocen perfectamente, pero quizás sí cifras que están relacionadas al tema de salud y relacionadas al tema de la pandemia, que son dramáticas, ¿no? Por ejemplo, estamos diciéndole a la gente que se esté en sus casas cuando tenemos 150 millones de personas que no tienen casa, que viven en las calles por la pobreza. Tenemos 3 billones de personas que no tienen servicios de lavado de manos o de agua potable en sus casas, a las que les estamos diciendo que se laven las manos. Estamos diciéndole a la gente que regrese a sus casas y que esté allí, a muchísimas personas que, como sabemos, viven de ingresos diarios, de vender en las calles, y que han emprendido éxodos enormes en la India, en el Perú, en muchos otros países, para regresar a sus hogares rurales. Tenemos 1.600.000, 1.6 billones, no sé si estoy diciendo bien la cifra, de personas que viven en vivienda inadecuada y 70 millones que están desplazados por la fuerza. Muchos de ellos viven en situaciones de hacinamiento en los campos de refugiados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tendencias de la arquitectura global en salud frente a todo esto? Lo primero, deberíamos decir, es que la epidemia nos ha mostrado la posibilidad y la urgencia de trabajar en conjunto con otros sectores. Y esto no es
algo nuevo, ¿no es así? Lo hemos estado diciendo y pregonando y predicando por muchos años, pero esta pandemia nos ha obligado a que para responder a este reto de salud hemos tenido que emplear medidas económicas y medidas en muchos otros sectores educativas, ¿no? Porque las personas somos una sola. Esa es una tendencia, que nos hemos sido obligados a trabajar de manera multisectoral. La otra tendencia es que junto con todo el multilateralismo que está siendo cuestionado, tenemos países poderosos que se han ido retirando de lo que es la arquitectura de salud, o intentan hacerlo o amenazan con hacerlo, como por ejemplo los Estados Unidos recientemente y las amenazas de desfinanciar a la OMS, y también hace menos de 2 años los Estados Unidos y otros países cuestionando el mandato del Consejo de Derechos Humanos. Como saben, Estados Unidos estaba allí y salió por voluntad propia hace más o menos un año. Entonces, es una arquitectura global en salud que va perdiendo legitimidad y relevancia, y también que va perdiendo inversiones, ¿no? Sabemos que en general esta arquitectura global está enfocada o liderada por las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas están desfinanciadas, ¿no es así? Entonces es un momento de debilidad, un momento en el cual el crecimiento económico y los retos de la pobreza, si quieren, han jugado una cierta competencia en lo que es el financiamiento en la salud. Pero la pandemia nos ha dicho, si no trabajamos con todos los demás sectores, no hay salud para nadie. Entonces, ¿qué nos presenta esta pandemia como retos y cómo podríamos mejorar esa rendición de cuentas? ¿Cuáles son los países que han tenido éxito en la respuesta? Aunque, como sabemos, esto se va a poder ver recién entre 1 a 2 años, pero ya existen estudios que están mostrando que los países con sistemas de salud que tienen tanto la entrega de servicios de salud como la participación de las comunidades en salud de manera muy fuerte, son los que han podido enfrentar la epidemia mucho más rápido y mucho mejor. Esto es una lección que nos indica que la arquitectura y la rendición de cuentas tiene que estar centrada en la comunidad y tiene que estar centrada en el nivel local. Es decir, un sistema nacional de salud tiene que ser descentralizado desde el punto de vista de que las decisiones se puedan tomar localmente y que los presupuestos también se puedan ejecutar localmente, pero que esas localidades, esas provincias, esos estados puedan tener tomas de decisiones en la mesa nacional, ¿no? Eso tampoco es nuevo para todos los que hemos venido programando esto, sobre todo el mundo del VIH nos ha enseñado tantísimo en lo que es la participación comunitaria, ¿no? La parte local, la arquitectura de salud, tiene que ser reforzada en lo que es la atención primaria de salud, si hablamos de la cobertura universal de salud, pero y tiene que haber una rendición de cuentas con participación ciudadana a nivel local, ¿no es así? Pero a la vez, este sistema de salud apropiado localmente tiene que estar conectado con el ámbito global para poder rendir cuentas. Y poder rendir cuentas a los organismos internacionales, que sabemos que en muchos casos hemos perdido algunos, ¿no? La fe, es decir, sobre todo las comunidades, de tantos compromisos tan lindos y tan aspiracionales que no son una realidad para la gente, pero es nuestra obligación hacer esa ligazón, ¿no? La epidemia nos ha mostrado nuestra interconectividad como seres humanos, como países. Nadie está a salvo, cada vez viajamos más, cada vez tenemos más relaciones cara a cara, y entonces esto nos obliga realmente a que la respuesta anclada en la fundación local, en los cimientos locales, tiene que estar interconectada a nivel global para poder asegurar que los compromisos se cumplan y que las responsabilidades de los estados se cumplan, ¿no? Hay muchísimo más que se podría decir, pero estas dos, si ustedes quieren, extremos de ese continuo, han sido debilitados y tenemos que fortalecerlos como sociedad civil. Una última cosa que quiero decir quizás es que hicimos una encuesta quizás Javier nos va a contar, preguntando a muchas organizaciones de la sociedad civil si es que han sido llamados a sus comités de respuesta para el COVID,
y en una gran mayoría, casi 70%, la respuesta ha sido no, o nos han llamado para cosas más puntuales y no tenemos ninguna incidencia allí. Eso es una cosa, y lo segundo, para hacer honor al día de hoy, es también la inequidad de género. 70% de los servidores de salud, lo digo en masculino, y voy a contradecirme en ese momento, son mujeres. Y solamente el 25% de las posiciones de tomas de decisiones o de autoridad están ocupadas por mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que enfrentar y vencer estos retos para poder tener una arquitectura de salud que responda a la cobertura universal y las necesidades de la gente que tanto lo necesita y de las comunidades. Muchas gracias. Muchas Gracias, Ana María. gracias. Perdón. Muchas gracias, Ana María, por esta reflexión y por mostrarnos esta evidencia que ha saltado a la luz a propósito de la emergencia por COVID-19, ¿no? La situación de pobreza en los distintos países, pero sobre todo de inequidad, ¿no? Donde muchas personas no pueden cumplir con la cuarentena debido a la situación de pobreza en la que se viven. Javier, te voy a dar la palabra. Sí, gracias. Gracias Ana María y gracias Kurt Frieder, que son nuestros invitados el día de hoy, porque hace unos días me enfrenté a este webinario y dije, voy a estar hablando yo solo, presentando esta publicación que solo está disponible en inglés, y la verdad que dije, necesito el músculo y las neuronas de dos compañeros de CISEM. CISEM es el mecanismo de participación de sociedad civil, que es la constituyente de sociedad civil del partenariado o el asocio de Cobertura Universal Sanitaria 2030, el mecanismo multisectorial global que está acompañando la implementación de la cobertura universal en salud, que por supuesto, como todas las iniciativas sanitarias en este momento, hemos estado analizando cuestiones que tienen que ver con COVID-19, como las que compartía Ana María. Y Ana María tiene muchos años de trabajar en la región, ahora lo sigue haciendo en todo el mundo como directora de incidencia política de la Federación Internacional de Planificación Familiar. Y bueno, Kurt, le hemos pedido que cierre esta reunión virtual con sus conclusiones, que también es miembro de este comité asesor de CISEM y es presidente de la Fundación Huésped en la República Argentina. Entonces, para avanzar en esto, lamentablemente Ana María no nos va a poder acompañar a otra reunión porque también tiene el síndrome de la saturación de webinarios y tiene que entrar a una reunión prontamente. Pero igual agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha brindado y además que ha podido contextualizar el tema. El objetivo del webinario de hoy es compartirles con ustedes una publicación, como decía Liz al principio. Esta publicación se presentó hace unos días. Es una publicación en inglés, es una publicación que nos costó desarrollarla 1 año y medio, porque la realidad es que hay muy poca información disponible sobre cómo se compone la arquitectura financiera internacional para la salud y el desarrollo. No es casual esto tampoco. Y en 1 año y medio todo esto fue pre-COVID-19. Pero aún creíamos que, como nos pasa en otros temas de salud, aun cuando COVID es la emergencia en la que todos estamos poniendo mucha energía, no podemos suspender otros procesos, si no vamos a tener que recalcular las metas que van para el 2030 sobre pretexto de esta y otras emergencias sanitarias que también nos movilizan. Y obviamente esto tiene que ver con un principio que tanto corresponsales claves, el grupo que trabajamos en CISEM y demás, es reconocer que la mayoría de las publicaciones que están disponibles están en inglés, son kilométricas y no tenemos por lo menos nosotros los recursos para traducirlas al español, traducirlas en forma adecuada, no literal. Y entonces sí nos parecía que algunos de los hallazgos nos servía compartirlo con ustedes en español como para abrir discusiones subsiguientes en el futuro de cómo podemos pensar la cobertura universal en este contexto más global
y sin perder también la perspectiva de VIH y otras enfermedades. Entonces, pensando en que la cobertura universal para algunos de nosotros, no es un consenso universal, es la sostenibilidad de la respuesta sanitaria, ¿no? Mucho se habla con los mecanismos de financiamiento para el desarrollo internacional, salud y demás, sobre la depriorización de muchos países. Por supuesto, Latinoamérica, el Caribe, Europa del Este, Asia Central y algunos países de Asia, del sudeste asiático, venimos siendo depriorizados de la agenda internacional de financiamiento global. Pero sin embargo, la tendencia es que ya hace muchos años la mayor inversión financiera en salud no proviene de la cooperación externa, sino de la inversión doméstica para la salud. Que sea suficiente, que sea bien asignada, es otra discusión. Pero hoy por hoy la inversión mundial en salud es más doméstica que internacional. Y ese es un nuevo paradigma. Eso hace que en vez de estar mirando hacia el norte, esperando que un gobierno, no sé, en los Países Bajos decida que en la próxima ronda de financiamiento va a priorizar salud sexual y reproductiva en detrimento para ahí de otras cuestiones y mandar propuestas para conseguir recursos, también tenemos que incidir para movilizar los recursos domésticos. Entonces, muchas veces ya hemos tenido un par de reuniones virtuales pre-COVID sobre cobertura universal. Hay mucha gente que se siente frustrada o que tiene una natural desconfianza sobre este proceso de cobertura universal, pero nosotros desde acá proponemos, y también lo hacemos desde CISEM, que lo que tenemos que tratar es de lograr una cobertura universal que queremos y necesitamos para cada uno de nuestros países, para cada uno de los temas de salud que manejamos. En esta reunión no solo hay gente de VIH o de tuberculosis, estaba mirando la lista de participantes, sino hay colegas que trabajan en otras enfermedades abandonadas o desconocidas, como también hepatitis, etc. Entonces, obviamente a lo que como estrategia general apuntamos a romper los hilos verticales de algunas enfermedades y generar esa visión de abrir el juego entre nosotros. Obviamente que debemos priorizar la crisis que transversalmente afecta la salud de todas las personas con las que trabajamos, pero también afecta la capacidad de los estados de responder a cuestiones crónicas y agudas de salud que no tengan que ver con el COVID, ¿no? O sea, el monotema, la prioridad, incluso inversión doméstica, tiene que ver con COVID-19, y lamentablemente se han descuidado en algunos casos otros temas de salud. Ahí tienen la publicación, nos pasamos 1 año y medio en los contenidos, así que en el diseño no le pusimos mucha onda. El objetivo del documento es servir de catalizador para un debate dentro de la sociedad civil sobre cómo debe evolucionar la arquitectura sanitaria. Parte del punto de inflexión donde un grupo de organizaciones de la sociedad civil, no solo los logos que figuran ahí arriba, sino redes globales de población clave, redes de personas viviendo con VIH, llegamos a la conclusión bastante obvia que había que reformular, dinamitar la arquitectura financiera global en salud y volverla a construir. Obviamente nosotros no somos los ministros de desarrollo o cooperación internacional de esos países, pero que podíamos hacer un trabajo de incidencia acompañado con la implementación de la cobertura universal en las regiones y en nuestros países para, de alguna manera, reformular una cobertura universal en salud que sirviera a las necesidades. Esta publicación está centrada en VIH porque todos los socios que verán acá arriba trabajan específicamente en VIH y si no en VIH, tuberculosis y malaria, porque juntos nos asociamos en influenciar la implementación del Fondo Mundial para la tuberculosis y la malaria. Pero si ven la publicación o se tratan de ver un poco la síntesis en español que les voy a compartir hoy, verán que no solo tiene que ver, se puede aplicar a cualquier tema de salud. Y como bien decía Ana María, hay 3 tendencias que se presentan en el documento como ilustrativas de algunos acontecimientos más importantes, pero que no hay que olvidar. El cambio en el nuevo del paradigma sobre los objetivos de desarrollo sostenible hacia un sistema de salud integrado y centrado en las personas es muy importante, sobre todo si lo traccionamos a nuestro favor.
porque para muchos de nosotros que venimos de trabajar cuestiones específicas de salud, a veces nos ponemos a la defensiva porque tememos perder la excepcionalidad de la asignación de recursos, de la atención en diferentes actores, cuando en realidad para ello eso es inevitable y entonces proactivamente tenemos que ver cómo estratégicamente nos integramos, nos unimos con otras cuestiones de salud, sean estas transmisibles, no transmisibles, a las que se le han dedicado muy poca atención. Obviamente, la agenda del desarrollo internacional tiene serias deficiencias, ¿no?, por parte de los donantes. Han utilizado como medida o como vara para incluir o excluir el ingreso per cápita que calcula el Banco Mundial. Sabemos que eso no mide uno de los principales problemas en nuestros países, que es la inequidad. El indicador GNI que adscriben muchos países para Gini, perdón, para grado de inequidad tampoco es representativo. Como conclusión, los países que, según el Banco Mundial, somos de renta media o renta media alta, vamos cayéndonos de la agenda de los donantes para centrar esa contribución internacional en países más pobres. Obviamente hay un proceso que estamos viendo en muchos países de Europa, que son los principales donantes, obviamente Australia, Nueva Zelanda y Norteamérica, que incluye Canadá y Estados Unidos, son los principales donantes de la cooperación para el desarrollo, del Fondo Mundial, de la iniciativa de vacunas como es Gavi, una cantidad de otras iniciativas, incluso también la Organización Mundial de la Salud, que lidera todo el proceso de cobertura universal. Hay cambios en la agenda y en la ideología política que cuestionan el multilateralismo. Todos creo que podemos cuestionar el multilateralismo, pero no para hacerlo desaparecer, sino para mejorarlo. Hay mucha agenda neoliberal o confusa o oportunista que, como señalaba Ana María al principio, puede deshilachar la situación y agravarla. Hay algunas lecciones aprendidas en la respuesta al VIH que creemos que pudieran ser utilizadas en un movimiento para atender el tema de reformular una arquitectura global en salud. Obviamente, nosotros lo que estamos tratando, los que trabajamos en VIH, es que la gente que trabaja en VIH se puedan convertir en, la traducción no me la atribuyan, entonces estoy tratando de editarla mientras la converso, convertir a los defensores de los derechos de las poblaciones claves y de las personas que viven con VIH hacia la cobertura universal, ¿no? Entenderlos que también se involucren y participen, más que en forma refractaria o a la defensiva, sino en forma propositiva. Y además empiecen a trazar temas que tienen que ver con otros problemas de salud. Hay muchas más cosas en común que diferentes, ¿no? O sea, vemos ahora con el COVID-19, creo que puso sobre la mesa cuestiones de inequidad, de pobreza, de criminalización, de estigma de determinadas poblaciones, cárceles, trabajadoras sexuales, personas trans, donde COVID-19 y VIH, siendo virus bastante diferentes y con una dinámica pandémica diferente en muchos aspectos, une en la vulnerabilidad de muchas poblaciones y pone en estrés los sistemas de salud. Obviamente lo que queremos, no solo desde el lugar, desde el movimiento de respuesta al VIH, sino en general, poner el tema del derecho a la salud como piedra fundamental de la cobertura universal y del acceso en todos los debates y en los programas de salud. Para eso va a significar trazar alianzas, y lo voy a decir como disco rayado, porque si esperamos que el movimiento de VIH o el movimiento de salud sexual y reproductiva, por mencionar dos, van a resolver la cobertura universal que necesitamos, no es posible. Obviamente, exigir y poner en funcionamiento la participación de la comunidad y la sociedad civil en la agenda de cobertura universal. Ya vemos que si no golpeamos o pateamos la puerta, no nos invitan. Estamos viendo, como bien dijo Ana María, claramente indicaciones que en la respuesta al COVID-19 se han olvidado de hacer participar a la sociedad civil. Cualquier sociedad civil, ¿no? Porque estamos acá, podemos hablar
de líderes de barrios populares, donde hay un nivel alto de hacinamiento y mucha pobreza y no hay agua potable, cómo no hay en los comités de expertos y en las reuniones estos líderes para conversar sobre otras cuestiones que van más allá de tapabocas, jabón o alcohol en gel. Y por supuesto, definir cuáles son las poblaciones claves en cada una de las discusiones que tienen que ver con cobertura universal y asegurar la promoción y la protección de su participación. Como les decía, un mal ejemplo ha sido esto de COVID. En la publicación, recuerden que es atemporal respecto de lo que pasa con COVID, hay preguntas claves para los lectores, esperemos que esta publicación sea consumida por los tomadores de decisión, sobre cuáles son las características más esenciales de la respuesta al VIH que deben llevarse a algunos programas de cobertura, de cobertura universal en salud. Y cómo puede beneficiarse la cobertura de salud universal y las metas más ampliadas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre salud, que es el número 3, de 35 años de respuesta a una muy compleja pandemia. Obviamente verán que los tiempos de cada pandemia son diferentes. Hablamos de 35 años en el caso del VIH-Sida versus 3 meses en lo que vemos del COVID-19. Y por supuesto es necesaria una mayor coordinación entre agencias multilaterales, donantes, países implementadores y las comunidades. Creemos que la única forma que se puede reformular la arquitectura internacional financiera para la salud y acompañar con eso la implementación de la cobertura universal es mejorando la coordinación. Hasta ahora hay como invitados de piedra, es decir, en algunos espacios se invita a la sociedad civil porque hay que invitar a la sociedad civil y se invita a los países implementadores porque hay que invitar a los países implementadores. No, lo que tenemos que romper es esta situación donde quienes están acostumbrados a tomar decisiones normalmente ubicados en el llamado norte del globo, sigan con esta actitud neocolonialista y paternalista sobre quienes implementamos los programas, quienes formamos parte de la comunidad. Obviamente, como ustedes saben, y lo hemos conversado en otros webinarios, 12 agencias o iniciativas internacionales de salud lanzaron el Plan de Acción Mundial, que es el famoso GAP, que es esa hoja de ruta para implementar cobertura universal sanitaria, que quedó así en suspenso hace 3 meses, pero que nosotros acá en América Latina hemos querido establecer una comunicación con las agencias del Sistema de Naciones Unidas y otras instituciones globales en salud que firmaron este Plan de Acción Global y básicamente, como diríamos en mi país, no nos dieron bola, no nos pararon bola, no nos contestaron. Cuando las aguas se amainan respecto de esta crisis coyuntural, esperemos que sea coyuntural, hay que volver sobre estos actores para pedirles una participación. Tengan en cuenta que en el Plan de Acción Mundial para la Cobertura Universal, en esta hoja de ruta, identificaron 7 aceleradores o facilitadores para el cumplimiento de este plan de acción. Uno de ellos es participación de la sociedad civil. Entonces, tenemos que reclamar al menos y por lo pronto ese espacio, pero no únicamente ese espacio, sino otros. Y por supuesto, el Plan de Acción Mundial para lograr una vida saludable y bienestar para todos, es decir, para cumplir el objetivo número 3 de desarrollo sostenible o la cobertura universal, necesita de dinero. Mal momento quizás porque estamos viendo que las organizaciones internacionales de salud, el sistema de Naciones Unidas está siendo desfinanciado, no tanto las otras organizaciones. Sobre la base de la información que tenemos hoy en día, el Plan de Acción Mundial va a tratar de coordinar a los actores para lograr una salud mundial en forma rápida y que en lo que nosotros podríamos como sociedad civil empezar, ya empezamos, pero continuar interpelándolos respecto de la participación significativa de la sociedad civil y las comunidades de todos los temas de salud que estén interesados en participar, de los pacientes, las pacientes, los familiares,
de personas afectadas o que viven con algún problema de salud, no solo y exclusivamente VIH. Los procesos mediante los cuales se movilizan recursos y se fijan objetivos deben recalibrarse para calibrarse, ¿no? O sea, hay que, como dirían, hay que agarrar las cartas para jugar sobre la mesa, juntarlas, mezclarlas de nuevo y volverlas a repartir. Porque así como están, ha habido un proceso, en mi caso, después de 20 años de participar en diferentes roles en el Fondo Mundial para el SIDA, la tuberculosis y la malaria, puedo decirles hoy cómo se fue imbrincando una historia y una narrativa sobre el rol de la cooperación internacional para el desarrollo y para responder a estas 3 enfermedades en particular, que desarmar ese entramado, esa secuencia, donde lo que fueron haciendo es de a poquito retirarse del escenario en forma muy sutil y, si quieren, hasta compleja y perversa en algunos casos, hay que desandar todo ese camino. En algunos casos, esos países que cumplían el rol de ser donantes han cambiado de color político y eso no es un tema menor, pero hay que seguir explicándole que una trabajadora sexual, en el caso de VIH, o una persona trans, personas privadas de la libertad, en el caso puede ser de COVID, de hepatitis, de una endemia como es en Argentina el mal de Chagas, las personas pobres no van a poder tener la influencia sobre el gobierno que nos toca a cada uno en suerte por desgracia, si no tenemos recursos para hacerlo. Y difícilmente los gobiernos nacionales nos van a dar dinero para que ladremos y le mordamos la mano. Entonces, siempre vamos a necesitar algún canal de financiamiento externo para asegurar el rol de incidencia política sobre estos gobiernos. Y por otro lado, empezar ya a calibrar la asignación de recursos domésticos, porque vemos en la crisis de COVID que aparece dinero de muchas partes, aún en los países que estamos más quebrados. Sin embargo, cuando hay que hacer un trabajo de base con una enfermedad desconocida o poco interesante para la industria o el sector privado, no hay dinero público en nuestros países. Obviamente hay una variable de imprevisibilidad de los compromisos de los donantes. Los compromisos normalmente se establecen en periodos largos, depende mucho de los procesos electorales, pero también vimos, voy a citar un ejemplo, cómo frente a una crisis que puede existir la voluntad política de responder a ella. El Fondo Mundial, desde el 15 de marzo a esta época, reasignó con la bendición de todos los donantes $1.000 millones americanos, o sea, en realidad $1 billón en español, para ser reasignado a todos los proyectos, a todos los que reciben recursos, sean una red regional o un consorcio regional o un país en particular, para hacer pedidos específicos para responder al COVID. Que no tuvieran que ver con VIH, tuberculosis y malaria. Eso fue interesante. Un nuevo paradigma donde se podían comprar máscaras N95 o equipos de protección personal con dinero del Fondo Mundial. O sea, no era que necesariamente tenían que responder a la crisis con acciones específicas de VIH, tuberculosis o malaria. Tiene lógica, ¿no? Que así fuera, que en las zonas o en las áreas donde trabajan con esas poblaciones pudieran además sumar la variable COVID-19. Pero en algunos casos también se compró elementos de protección personal para profesionales de la salud con dinero de un fondo para 3 enfermedades. Obviamente, lo que estamos tratando de mapear para poder influenciar es la participación de la sociedad civil en los mecanismos de gobernanza. En esta publicación van a ver que hay un análisis donde vemos en las diferentes iniciativas globales de salud, incluyendo algunas agencias del Sistema de Naciones Unidas, donde participa la sociedad civil, donde participa como asesora, donde participa con voz pero sin voto, y donde participa con voz y con voto. Porque el fin último de la participación de la sociedad civil en las estructuras de gobernanza sanitaria mundial y nacional tiene que ser con voz y con el derecho a voto o a tomar una decisión. Si no, es un doble estándar, si no somos utilizados como para poner el sello de aprobado una política. Voy a ir avanzando porque ustedes van a tener la presentación y el video y lo van a poder ver con
más tranquilidad y no quiero agotarlos. Entonces, en el tema de la representación y gobernanza, obviamente hay temas no muy fáciles para resolver, pero que tenemos que responder nosotros como sociedad civil, que ¿qué es una representación justa? Tenemos mucho miedo a la palabra representación, pero necesitamos nosotros hacer nuestro propio ajuste. No esperemos que los mecanismos financieros internacionales o el mecanismo de coordinación sanitario nacional o el grupo de trabajo de cobertura universal en un país determinado elija cómo va a ser representada la sociedad civil. Somos nosotros, la sociedad civil, quienes tenemos que alinearnos y prepararnos para elegir cómo vamos a ser representados. O para no usar quizás la palabra representación, que está muy cargada, a ver cómo vamos a canalizar nuestras voces, inquietudes y necesidades a través de una persona que se sienta alrededor de la mesa. Y por supuesto, entendiendo que las organizaciones tienen diferencias intrínsecas y que cada respuesta sanitaria a un tema de salud tiene diferentes historias, dinámicas y políticas. En realidad, la gran mayoría de los problemas o temas de salud no tienen una respuesta multisectorial. Podemos meternos en muchos temas. También trabajo salud mental, he trabajado salud integral del adolescente y de los jóvenes, y uno se da cuenta que la situación está prehistórica a lo que ha pasado con otros temas de salud, enfermedades, etc. La sociedad civil tiene que tener una participación significativa, comprometida, tiene que formar institucionalmente, porque es la única forma de asegurar una estructura real de poder en esos mecanismos. Acá es importante entender que las estructuras de financiamiento internacionales normalmente operan a dos niveles, al global y al nacional. El global es esta financiación de la cooperación para el desarrollo, y a nivel nacional, cuando vemos cómo se va a gastar lo que recibimos de afuera, pero mucho más importante, cómo se va a asignar y a gastar lo que se asigna de fuentes domésticas, de fuentes locales, del presupuesto nacional de salud o del presupuesto nacional para un tema de salud específico. El colchón entre global y nacional, que sería el regional, nos permite formar gente, capacitar gente, apoyar a los países y a las organizaciones en cada país. Pero las decisiones o se toman globalmente o en las capitales de los países desarrollados o se toman en nuestras capitales. Yo les diría que en términos de sostenibilidad en el largo plazo tenemos que poner más energía en nuestras capitales. Ahí está el ejemplo del Fondo Mundial, no voy a abundar de cómo se utilizó en este estudio como estudio de caso, que hay 3 delegaciones de sociedad civil que forman parte de un bloque de países implementadores, que cada delegación tiene derecho a voto, y si junta 2 países más implementadores, grupos de países como Latinoamérica y el Caribe, y podría ser Europa del Este y Asia Central, pueden bloquear una decisión, incluso contra los donantes. Contra los donantes, digamos, por alguna discrepancia con los donantes. Entonces, con estos principios de gobernanza, la representación y el poder de la gobernanza sanitaria mundial, y la sociedad civil, las comunicaciones y las comunidades que deben participar significativamente, nos parece a nosotros que es donde podemos poner el eje y la atención a partir de esta publicación y de otras en el trabajo de cobertura universal. Hay otros ejemplos de participación, como es UNITAID, ONUCID, etcétera, no siempre con derecho a voto, pero me parece que la crisis de COVID-19 primero nos dio un elemento, una herramienta, trágicamente nos dio una herramienta para demostrar que ningún sistema de salud es resiliente, ni de los países más poderosos o más ricos, según versan sus propios presidentes, están preparados para enfrentar una crisis. Y si lo hubieran estado o se hubieran reaccionado oportunamente, se hubieran salvado muchísimas más vidas y por ende otras consecuencias hubieran sido menos graves. Entonces, creo que COVID-19 nos sirve a nosotros para decir que acá no hay, con esta mirada paternalista y, si quieren, neocolonialista, bueno, esos pobres países de África que no tienen sistemas de salud. No, realmente estamos viendo que algunos países pobres, perdón, de renta media y de renta media alta,
tienen una mejor respuesta o toman mejores decisiones que los países más ricos, ¿no? Y ahí entramos a todo lo que son los esquemas de aseguramiento, perniciosos, sean países ricos o sean países pobres. Voy a saltarme esto para dejar tiempo a escuchar algunas preguntas, probablemente la mejor forma sea en el chat. Dice, ¿tenemos comentarios o preguntas? Sí, había unas preguntas respecto de a través de qué canal vamos a hacer las preguntas. ¿Te parece si abrimos ahora algunos micrófonos, Javier, y luego damos la palabra a Kurt? Abramos el micrófono, si hay alguna pregunta que pueda contestar, la contesto y le damos la palabra a Kurt después. Así es. Entonces, en la parte inferior de sus, ya tenemos una manito levantada, en la parte inferior de sus pantallas pueden acceder a participantes y allí tienen la opción de levantar la mano. Vamos a empezar por Luis Adrián, que ha pedido la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Sí, yo nada más quiero tener en cuenta que hoy en día tenemos una crisis también del petróleo y México, y pongo el ejemplo de México, que México como un país productor de petróleo, el 100% del financiamiento de la salud era por el excedente petrolero o gran parte de este. Hoy, con los precios del petróleo, nos queda claro que vamos a tener que repensar cómo va a ser este proceso. Adicionalmente, nosotros trabajamos desde hace todo el sexenio pasado, el sexenio de Peña Nieto, en un tema sobre recortes presupuestales, en una red que conformamos no nada más con VIH, sino con otras enfermedades. Javier, creo que alguna vez nos escuchaste hablar de esto acá en México. Y lo que nosotros veíamos que muchas veces en los países existen los impuestos especiales a servicios. Ya la Organización Mundial de la Salud ha hablado mucho sobre el impuesto a bebidas azucaradas, a tabaco. Aquí en México, durante 6 años, nosotros nos hemos dedicado, todavía es una batalla, a garantizar que esos impuestos que están diseñados para financiar la salud, realmente su aportación sea para la salud. En México, estos impuestos, que es una gran base recaudatoria, no se utilizan para este fin. Ahorita, con este nuevo sistema que tenemos de salud, con el Instituto Nacional para el Bienestar, es una de las grandes paradojas. Se está hablando que vamos a tener una cobertura universal y que aquí también tenemos que entrarle al tema de qué queremos o qué nivel de servicio queremos, qué cobertura y qué materia y qué calidad de los servicios queremos, si queremos una canasta básica, por así llamarlo, queremos servicios ampliados de salud. Creo que es algo que también tenemos que empezar a discutir y coincido que es más allá del VIH, incluir, digo, nosotros lo hemos hecho, más allá de la respuesta del VIH, a muchas otras organizaciones de otros padecimientos. Muchísimas gracias, Luis Adrián. Nos traes a la discusión el tema de las fuentes de los recursos en el nivel local, ¿no? Que es valioso discutirlo también. Vamos a recoger 2 preguntas más. Pueden pedir la palabra por el chat o levantar la manito con el icono en la plataforma. O si hay algún comentario. Edgar. Aló, sí, muy buenas. Sí, ¿Cómo te están? escuchamos. Un placer de estar participando en la reunión y saludar a todos los amigos y amigas, ¿no? Entonces, sí me ha interesado mucho esta reunión y en realidad plantea problemas profundos de la sociedad civil y de la situación que lo vivimos todos los días con relación a nuestros gobiernos y a las organizaciones internacionales, como lo ha mencionado Ana María Bellar. Yo lo que veo en este planteamiento de la sociedad civil y el acceso es que nuestra sociedad civil ha perdido el liderazgo, al menos veo eso en Bolivia y en algunos otros países, y eso me estoy refiriendo también a nivel local, nacional y mundial. Yo veo que a veces mucha la sociedad civil está, digamos, queriendo compartir el poder y está sometiéndose. Y eso es triste cuando tenemos una posición neta de la sociedad civil.
Y Naciones Unidas también ha perdido un liderazgo. No tenemos los liderazgos como antes, como Peter Piot, Javier Pérez de Cuéllar, etcétera, etcétera. Y lo mismo siento de la OPS, OMS, ¿no? Entonces, realmente, y a nivel nacional, lo mismo estamos pasando, una crisis de liderazgo donde los fundamentalismos y nacionalismos están emergiendo cada vez mucho más. Y lo que a mí, como desde hace tiempo ando trabajando en eso, parece que el poder se lo están utilizando para beneficiarse y no para asumir responsabilidades. Podemos hacer muchas reuniones de que está mal nuestro sistema de salud. Ya lo sabíamos mucho, desde hace mucho tiempo que estábamos mal. Pero gracias, yo diría, al COVID, que ha puesto, ha desnudado todo lo que está mal, y ojalá podamos salir juntos. Para mí es vital fortalecer la sociedad civil ante Naciones Unidas a nivel local y nacional. Muchas gracias por darme el micrófono. Gracias. Gracias, Edgar, por el comentario. También que nos interpela directamente, ¿no? Respecto de la representación y el rol que juega la sociedad civil para transmitir las necesidades de las comunidades en la toma de decisiones nacional y global. Y frente a ello también hay un comentario en el chat que es más un pedido de aclaración respecto de cómo como comunidad debemos buscar esta representación en espacios de toma de decisión, ¿no? Es el comentario de Irene Aquino. Me parece que no hay más preguntas y comentarios, Javier. Tal vez regresamos contigo para las respuestas. Sí, bueno, gracias Luis, Edgar y los que comentaron en el chat, que obviamente el chat queda grabado, lo van a poder ver cuando vean el video, y si nosotros vemos una pregunta clave que se nos pasó, la responderemos por los mismos medios que ustedes tomaron conocimiento de esta actividad. Lo que señala Luis es muy importante, es muy interesante la experiencia de México y en la que él ha participado muy activamente de aliarse con otras organizaciones en temas de salud, reconociendo que México no recibe sumas significativas para nada para financiar o sostener la respuesta a la salud, que es un país que obviamente depende muchísimo del petróleo, y recientemente el petróleo, es una variable que antes parecía ser muy auspiciosa, pero el presupuesto nacional de México, como el de Arabia Saudita, salvando las distancias, por ejemplo, puede modificarse dramáticamente por el precio del barril, etc. Sí es importante señalar lo que decía Luis Adrián, es que hay, y lo hemos hablado con los colegas de la CAS y otras organizaciones en todo este proceso del año pasado, yendo hacia la reunión de alto nivel, es que hay espacio fiscal, hay otros impuestos especiales, como en México, a aquellas cuestiones como el tabaco, el alcohol o las bebidas azucaradas, que son parte del problema sistémico de salud, como la obesidad infantil podría ser un ejemplo, pero también a la renta financiera, etc. El peligro, como bien señaló Luis Adrián, es que yo soy un convencido que la mayoría de los países de renta media, tendría que volver a mirar los números después de que superemos esta crisis de COVID, tienen los recursos propios, y si no los pueden generar con algún tipo de impuesto no regresivo, sino especial a rentas extraordinarias, para responder a todos los temas de salud. Lo que falta muchas veces es la decisión política. Hay prioridades porque hay que pagar campañas políticas, muchas veces decisiones populistas, y entonces lo que se asigna presupuestariamente o lo que ustedes podrían lograr ampliar en el presupuesto de salud podría desviarse esos fondos. O sea que no solo hay que pelear por la asignación, sino una vez que esa asignación se ha hecho, hay que monitorearla. Un tema fundamental sobre la inversión en salud que yo quisiera que como sociedad civil llegáramos a un acuerdo básico,
es que independientemente de cuál sea la canasta básica de servicios y demás, tenemos que defender a capa y espada la reducción o eliminación de copagos o sacar dinero del bolsillo. Todas estas décadas de trabajo en cobertura y acceso a la salud nos han demostrado que las familias entran en gastos catastróficos porque a veces los copagos se transforman en costos insalvables y que no todos los sistemas de salud dan una cobertura completa de los gastos en salud. Y no voy a hablar de VIH, donde una persona no puede comprar un antirretroviral. Solo exploren un poco el mundo de la salud mental, donde 1 o 2 medicamentos psiquiátricos desde Argentina hasta México son impagables para el presupuesto de una familia tipo. Entonces, muchas veces la persona que padece un problema de salud es quien provee. Entonces, lo que sí creo que necesitamos avanzar en algunos principios básicos de incidencia para todas las enfermedades es tratar de evitar absolutamente la contribución de bolsillo. Y si eso fuera materia de negociación, tiene que ser muy insignificante porque si no vamos a tener un acceso escalonado y gastos catastróficos. Y creo que para reflejar un poco la cuestión que mencionaba Edgar, obviamente hay una crisis de liderazgo en la sociedad civil en general. Lo vean por donde la vean. Me toca ver otros temas de salud, otras organizaciones, etcétera. Hay una crisis de liderazgo, pero también hay una crisis económica. Había una crisis económica, ahora hay una crisis económica mucho más grande. No sé cuál es el último número, pero la última vez que leí, 30 millones de norteamericanos han presentado una solicitud de financiamiento por desempleo. ¿Qué significa eso? Estados Unidos es el principal donante de lo que les doy un ejemplo de lo que yo conozco. El Fondo Mundial para el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Por cada dólar que pone cualquier otro donante, privado o público, o euro, Estados Unidos pone 2. Imagínense cuando Estados Unidos logre entrar o al ojo de la tormenta o superar totalmente la crisis de COVID-19, tiene una deuda interna, tiene un déficit significativo, tiene una crisis peor que la recesión del año 30 a la que debe enfrentar. Entonces yo me pregunto si todos los compromisos del año pasado que ha hecho los Estados Unidos de Norteamérica, saquemos la cuestión política y quién está en la presidencia, solo pensemos en los compromisos positivos que han hecho, no en lo que han desfinanciado, si van a estar en condiciones de cumplir con esos compromisos, o vamos a ver que si prometieron 3.000 millones, después van a dar 500, porque obviamente tienen muchos problemas ocasionados por COVID-19 que van a tener que saldar en los próximos meses y años. Entonces, todo esto que queremos hacer, todo esto que necesitamos hacer, nos saca a nosotros de la zona de confort en un contexto particularmente desafiante. Ya lo era antes de COVID y lo va a ser después, pero tenemos menos de 10 años hasta el 2030 y lo único que tenemos como alfiler para pinchar los gordos traseros de los tecnócratas y los burócratas y los políticos es el compromiso para el 2030. Y ojalá, bueno, lleguemos con algo y que no sea otra meta vacía. Entonces, Lídice. Gracias, Javier. Gracias por las reflexiones también en el chat, que continúan los comentarios respecto de los desafíos hacia adelante para construir una respuesta en salud, una cobertura universal en salud como la que necesitamos y la que queremos desde las organizaciones de sociedad civil también. Queda también patente en los comentarios esta necesidad de remirarnos como sociedad civil y plantearnos hacia adelante una mayor y mejor articulación con otros temas, con otras, no solamente otros temas de salud, sino otros temas que tienen que ver con pobreza, con seguridad alimentaria, para asegurar los recursos y las respuestas nacionales que atiendan las necesidades de la población. Para
caminando hacia el cierre, voy a darle la palabra a Kurt Frieder. Él es presidente de la Fundación Huésped y ha estado coordinando el grupo de trabajo de acción global en salud. Es también parte del comité asesor de CISEM. Adelante, Kurt. Ahí estoy desmuteado. Bueno, muchas gracias, Lídice, muchas gracias, Javier. La verdad que qué buena foto que tienen mía, no la había visto hace mucho tiempo esa. Una nota de color. En realidad, algunas reflexiones que fui tomando de lo conversado y especialmente del motivo que nos convoca hoy, que es un poco hablar de la cobertura sanitaria universal vinculada con el VIH y el futuro de la arquitectura salud global, que me parece importante reflexionar sobre esto. En primer lugar, yo diría que esta epidemia nos sorprende en un momento especial en la que hay una falta de liderazgos internacionales brutales en todo el mundo, en todos los países, y justo cuando se necesita, para enfrentar esta epidemia, necesitaríamos una gobernanza mundial en salud. Y esta gobernanza mundial en salud no pareciera ser algo que podamos lograr con líderes internacionales que en realidad miran más al interior de sus países que al fenómeno de la epidemia global que estamos enfrentando. En este sentido también podemos decir que quienes hemos trabajado en VIH y en distintos espacios del VIH, lo que tenemos es mucho para aportar. En primer lugar, yo diría que quienes han trabajado de modo científico tienen mucho que trabajar en todo aquello que tiene que ver con los tratamientos y las vacunas. De alguna manera, todo lo que ya se ha hecho previamente aporta como para que podamos ir dando pasos agigantados para llegar a cumplir con esta necesidad de este nuevo tratamiento, y también de las vacunas. Hablamos de que hay más de 100 vacunas que están en este momento tratándose en el mundo, y nosotros vemos que quienes más están avanzando son aquellos como el Gavi, por ejemplo, que vienen con el antecedente del trabajo en VIH. Esto es muy importante, pero también ahí está, y es muy importante entender que también la comunidad, las organizaciones, la sociedad civil que vienen trabajando en VIH, tienen que ejercer un liderazgo fuerte en todos los países, y concuerdo totalmente en este sentido con Javier, que no focalizarlo solamente en nuestras enfermedades específicas de trabajo previo, sino que tratando de hacer una apertura hacia lo que es la salud global. La verdad es que yo hace rato que escuché alguna vez a alguien decir que si el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que es el de salud, se cumpliera, posiblemente se cumplirían también automáticamente los otros 16, que tienen que ver con género, con educación, con pobreza, con no dejar a nadie atrás. Y a la inversa también, si se cumplieran esos 16, seguramente no estaríamos necesitando trabajar en salud. Es decir, hay que pensar que estamos frente a la necesidad de un cambio de paradigma, con sistemas de salud que estén integrados y centrados en las personas, como ya en el documento figuraba, y tratar de evitar la fragmentación de los sistemas. Y esto tendrá que ver también con la fortaleza que podamos tener al nivel interior y internacionalmente de nuestros países. Porque lamentablemente sabemos que América Latina, y estoy refiriéndome a nuestra región especial, es muy desigual y asimétrica, tanto en cada país internamente como entre los países. Por eso es que vemos que las respuestas que se están dando en los distintos países son totalmente diversas, y también los resultados que se obtienen. Y esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. ¿Qué más quería decir? Bueno, y con respecto a la participación de la sociedad civil,
obviamente nosotros somos, como sociedad civil, quienes más entendemos cuáles son los pilares fundamentales que no hay que dejar atrás, y en ese sentido, por ejemplo, bueno, todo el tema de las inequidades, que nadie puede quedar atrás, todos los problemas de género, y la protección social a nuestra gente, pero a toda la gente, ¿no? Una otra consecuencia que ha tenido, o que está teniendo esta epidemia, es que está poniendo también a la luz la importancia que tienen los trabajadores de salud, y no me refiero solamente a los médicos y enfermeros, sino a todo el sistema que está alrededor de esto, y que esta es una revalorización que tenemos que entender, porque esto también es sociedad civil, ¿no? Y tiene mucha importancia que entendamos que cuando lamentablemente en esta epidemia son los que están en la primera línea, y muchos de ellos son los que la están sufriendo, y hay en todos los países, porque no solamente en los más de renta media o renta media baja está sucediendo, pero sino también en los países más ricos, lamentablemente son los que más están sufriendo la epidemia, porque ninguno estaba preparado para enfrentar algo así. Estos son los pilares que no podemos dejar de considerar, ¿no? Y en ese sentido necesitamos que se entiendan que tenemos que trabajar en conjunto con todos los sectores de salud, y no solamente con aquellos que están focalizados en lo que nosotros trabajábamos previamente. Cuando hablamos, y perdón porque yo fui tomando algunas notas y pensando algunas cosas, y me voy yendo de un lado para el otro, hay un tema más que me importa mucho y que creo que es muy importante, y en donde nosotros como sociedad civil vamos a tener que intervenir, es el tema de que cuando estén los tratamientos y las vacunas, estos tratamientos tienen que llegar a todos. Estamos hablando de billones, miles de millones de dosis necesarias como para poder realmente dar una cobertura integral. Y en ese sentido, tenemos que, ya desde el vamos, tenemos que empezar a trabajar sobre los laboratorios, sobre las industrias que están trabajando eso, para que entiendan que aquí la propiedad intelectual no vale, que no se pueden cobrar regalías y no se podrá cobrar, por lo menos no al inicio, y por lo menos no hasta que hayamos atravesado la primera etapa, no se podrán cobrar beneficios especiales por haber logrado la vacuna o los tratamientos. Esto me parece muy importante, porque aquí es donde tenemos un trabajo de abogacía muy importante que realizar desde la sociedad civil en todos los países. Es decir, yo creo que la sociedad civil tendrá que levantarse frente a una situación en la cual alguna industria farmacéutica resuelva que quiere apropiarse de esta propiedad intelectual desde el primer día. Un poco siguiendo lo que también quienes hemos trabajado siempre en temas de VIH hemos hecho siempre. De hecho, no recordemos que hace 30 años atrás los tratamientos y los testeos tenían un costo enorme, y realmente por el accionar de la sociedad civil esto logró de alguna manera equilibrarse, y los países tuvieron que hacerse cargo, la mayor parte de ellos, y especialmente los de renta media, de proveer el acceso a los tratamientos o gratuitamente o a valores más razonables. Bueno, estas son algunas cosas que yo fui tomando nota, pero me parece que tienen que ver con un poco con lo que planteaba Javier entre las preguntas que nos dejaba el documento presentado con respecto a cuál es la representación y el poder que la sociedad civil tiene que tener en lo que es la gobernanza sanitaria mundial de aquí en adelante. Es decir, estos son los efectos que esta epidemia nos permite considerar para el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Kurt. Nos has
hecho un llamado de atención también respecto de los roles que tiene que jugar la sociedad civil para moverse hacia adelante e incluso prontamente responder a esta situación de acceso a tratamiento, a vacunas en el marco de la emergencia por COVID-19 también. Y a propósito de ello, había un comentario de Alma en el chat que menciona que se debe garantizar el acceso y la asequibilidad para todos, y en este contexto ampliar las licencias voluntarias de los medicamentos que demuestren que funcionan y su eficacia frente a esta enfermedad que nos tiene suspendidos y en cuarentena a todos y todas. Muchísimas gracias, Kurt, muchísimas gracias a Ana María también, que tuvo que salir a otra reunión, y a Javier por darnos los alcances de este documento, que está disponible en inglés a solicitud de quien quiera recibirlo. En los próximos días también se va a emitir en inglés y español, va a estar disponible el posicionamiento del CISEM sobre COVID-19, así es que lo vamos a distribuir tanto por las listas de discusión como a través de las páginas de Facebook y Twitter de corresponsales clave, así es que estén atentos para acceder a estos documentos también. Y nos queda agradecerles también por su participación, motivarles a seguir en esta discusión, porque nos queda, creo que la epidemia de COVID-19 nos ha refrescado la evidencia de cuán débiles están nuestros sistemas de salud, cuán desarticulados, y las inequidades que existen en todos nuestros países. Así es que tenemos esa evidencia reciente, a flor de piel, que nos va a permitir andar con fuerza en nuestros procesos de incidencia para conseguir la cobertura en salud que queremos y necesitamos. Muchísimas gracias otra vez. Y no quiero dejar perder la oportunidad de invitarles a los próximos webinarios, que van a ser los próximos 4 martes. Empezamos el martes 2 de junio respecto de VIH, salud, cobertura universal en salud y los objetivos de desarrollo sostenible también. Pueden inscribirse, la publicidad está en nuestras páginas, y también las hemos enviado a través de las listas de discusión. Las vamos a reenviar también para que puedan acceder a ellas. Que tengan una buena tarde y gracias por su participación. Muchas gracias, Lidia, por tu moderación. Tienen el vínculo a la publicación en inglés en el chat y verán el video publicado más tarde el día de hoy. Gracias.